El avión estaba casi lleno. Los pasajeros acomodaban maletas, buscaban su asiento. En el pasillo, él avanzaba despacio, con esa forma pausada de caminar que muchos conocían, pero que ahí, en ese instante, nadie reconoció. Chespirito llevaba un saco sencillo, nada llamativo, una libreta bajo el brazo y una mirada serena, casi tímida. La sobrecargo lo detuvo con la mano extendida. «Señor, ese no es su lugar», dijo con tono seco. Él miró el boleto, luego el asiento. Asintió en silencio. No discutió. Algunos pasajeros observaron cómo ella insistía. «No puede poner su maleta aquí. Déjela en otro compartimento. Está ocupando espacio que no le corresponde». El saco apenas ocupaba un rincón. Aún así, ella lo tomó y lo empujó con fuerza hacia otra fila. Él no respondió. Un murmullo recorrió las primeras filas. Unos bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. Nadie intervenía. Nadie decía nada. La sobrecargo continuó. «Por favor, apúrese. Está retrasando a los demás». Él solo inclinó la cabeza. Guardó silencio. El niño de la fila 3 lo miraba con atención. No entendía por qué aquel hombre mayor aceptaba todo sin protestar. El avión despegó. Las luces se atenuaron. Pero la incomodidad seguía flotando en el aire. Ella pasó de nuevo por su lado y lo señaló con un gesto apenas disimulado. «Hay pasajeros que no saben comportarse en vuelos internacionales», murmuró en voz baja, aunque lo bastante fuerte para que varios la escucharan. Él seguía sin hablar, solo apretó la libreta con ambas manos, como si dentro hubiera algo más importante que esa humillación. Los demás pasajeros intercambiaron miradas rápidas. Algunos sabían quién era, otros no estaban seguros. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Chespirito respiró hondo. Apoyó la cabeza contra la ventanilla. No hizo nada más. La sobrecargo regresó con el carrito de bebidas. Atendió a todos con sonrisas cortas, hasta llegar a él. «¿Quiere algo?», preguntó con frialdad. Él levantó la mirada. Solo negó suavemente con la cabeza. Ella giró el carrito sin esperar respuesta. El niño lo siguió mirando. Sus ojos grandes parecían llenos de una pregunta que todavía no se atrevía a hacer. El vuelo avanzaba. Los motores rugían constantes. Pero el verdadero ruido estaba en la conciencia de quienes habían visto todo. Cada gesto de la sobrecargo era un recordatorio de que algo estaba mal. Cada silencio de él era un peso que nadie quería cargar. Cuando el niño finalmente se inclinó hacia adelante, dispuesto a hablarle, el avión entero pareció contener la respiración. «Señor, ¿por qué no dijo nada cuando ella lo trató así?». Las palabras quedaron flotando entre los asientos. Nadie supo dónde mirar. La sobrecargo se detuvo en seco. Y él aún no contestaba. La pregunta del niño seguía abierta en el aire, suspendida como una deuda que todos compartían. El aire dentro del avión parecía más pesado. La pregunta del niño quedó en suspenso, como una chispa que nadie se atrevía a soplar. La sobrecargo carraspeó. Intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero su tono se volvió más duro. «Niño, siéntate bien», dijo ella, evitando mirar a Chespirito. «Y usted, señor, trate de no incomodar a los demás pasajeros». Un murmullo recorrió la fila 5. Un hombre frunció el ceño. Una mujer apretó los labios. Nadie habló. Chespirito no movió un músculo. Sus manos seguían firmes sobre la libreta. Solo sus ojos, fijos en el suelo, parecían sostener todo el peso de aquel vuelo. El niño bajó la mirada, incómodo. Pero su curiosidad no desapareció.
La pregunta seguía flotando en él, vibrando como un eco. El avión siguió su curso, pero cada gesto era una grieta más. La sobrecargo pasó repartiendo formularios. Colocó uno sobre el regazo de Chespirito sin siquiera mirarlo. El papel resbaló al suelo. Ella no se detuvo a recogerlo. Él sí. Se inclinó despacio, lo levantó, lo dobló con cuidado. Lo colocó junto a su libreta. Un detalle mínimo, pero lleno de dignidad silenciosa. Algunos pasajeros lo notaron. Se miraron entre sí sin hablar. La incomodidad se convertía en vergüenza colectiva. La sobrecargo regresó con una bandeja. Sirvió café a todos. Cuando llegó a él, dejó el vaso a medio llenar. Ni una palabra. El niño observaba cada movimiento. Parecía contener la respiración. Un hombre de las últimas filas lo reconoció. Sus ojos se abrieron un instante. Se inclinó hacia la persona de al lado y susurró algo. La noticia comenzó a moverse como un rumor silencioso. Pero no llegó aún a toda la cabina. Todavía no. El vuelo continuaba. Las luces parpadeaban suaves. El silencio de Chespirito pesaba más que las palabras de cualquiera. Él sacó un bolígrafo de la chaqueta. Escribió algo breve en la libreta. La cerró de inmediato. Apoyó las manos encima, como si guardara un secreto. El niño volvió a levantar la voz, tímido, pero firme. «Señor, ¿por qué no se defiende?» La sobrecargo se giró, molesta. «Ya basta. Guarden silencio los dos». El pasillo entero quedó helado. Los pasajeros ahora no solo observaban, esperaban. El ambiente era una cuerda tensa. Todos sabían que estaba a punto de romperse. El niño lo miró directo a los ojos. Esperaba una respuesta, una palabra, un gesto. ¿Y Chespirito? Solo respiró hondo. Todavía no habló. En ese momento, la puerta del baño se abrió. De allí salió un rostro conocido para muchos. Una voz murmuró entre las filas. «Ese no es...». El rumor se expandió como fuego. La verdad estaba a punto de revelarse. El rumor comenzó a correr. Un par de pasajeros intercambiaban miradas nerviosas. «¿Será él?», murmuraron apenas audible. La sobrecargo notó el movimiento. Frunció el ceño. Aceleró el paso por el pasillo. Quería que todo pareciera normal, pero la tensión ya estaba expuesta. Chespirito permanecía inmóvil. El saco sobre sus hombros, la libreta entre las manos. La luz tenue del vuelo se reflejaba en sus lentes. No dijo nada. Ese silencio, más que vacío, era un espejo. Cada pasajero empezaba a verse reflejado en él. Algunos bajaban la mirada. Otros se removían incómodos en sus asientos. La sobrecargo regresó una vez más. Esta vez, con un gesto más brusco. Colocó una bandeja de plástico frente a él. Ni siquiera preguntó si quería algo. Solo la dejó caer, como quien atiende a un estorbo. El vaso se tambaleó. Un poco de agua se derramó sobre la libreta. Él reaccionó rápido. Secó la gota con la manga. No levantó la voz. No levantó la mirada. El niño lo observaba fascinado. Ese hombre que no decía nada parecía tener más fuerza que cualquiera. Era raro, incomprensible, doloroso. ¿Por qué soporta tanto?, pensó el niño. Era la misma pregunta que los adultos evitaban hacerse. El avión avanzaba en su ruta, pero dentro, el tiempo se sentía suspendido. Alguien tosió, otro fingió dormir. La incomodidad era tan grande que nadie se atrevía a romperla. Chespirito abrió de nuevo la libreta. Escribió un par de líneas, muy breves. Después la cerró con calma. La sostuvo contra el pecho, como si en esas páginas estuviera todo lo que no podía decir. La sobrecargo se detuvo de nuevo a su lado.
Miró la libreta con desdén. Por favor, guárdela. No estamos en una sala de espera. El niño apretó los labios. Los pasajeros se incomodaron aún más. Y él, otra vez, nada. No había reproches. No había justificación. Solo silencio. El avión vibró levemente en una turbulencia. Algunos se aferraron a los reposabrazos. Chespirito permaneció sereno, como si aquella sacudida no lo tocara, como si su verdadera tormenta no estuviera en el aire, sino frente a él. El niño volvió a intentarlo. Su voz fue apenas un susurro. «Señor, ¿usted siempre se queda callado?» Chespirito giró apenas el rostro. Lo miró con suavidad. Sus labios no se movieron. Solo una ligera sonrisa apareció, tan leve que apenas podía verse. Ese gesto bastó para que el niño se callara. Bastó para que todo el pasillo quedara en silencio. Los pasajeros entendieron, sin palabras, que aquel silencio tenía un peso mayor que cualquier respuesta. La sobrecargo, incómoda, se alejó hacia la cabina. Sus pasos resonaron como un recordatorio de la tensión no resuelta. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El vuelo continuó. Pero desde ese instante, todos sabían que el desenlace se acercaba. Una mujer de la fila 7 se inclinó hacia adelante. Abrió la boca, dispuesta a hablar. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el aire dentro de ese avión. La mujer de la fila 7 levantó la voz. No fue un grito, pero sí lo suficiente para que todos la escucharan. «Perdón, ¿usted no es Chespirito?» El aire cambió de golpe. Varios pasajeros se giraron al mismo tiempo. Algunos lo reconocieron al instante. Otros abrieron los ojos con incredulidad. La sobrecargo se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de pasar. Él levantó la mirada. No confirmó, no negó. Solo esbozó una sonrisa suave, como si la verdad ya no necesitara palabras. Un silencio pesado recorrió la cabina. El niño miró alrededor, sorprendido por la reacción de los adultos. Para él, aquel hombre ya era importante, incluso antes de saber quién era. Los pasajeros comenzaron a murmurar. «Es él». «Claro que sí, es él». Alguien tomó valor y agregó. «¿Cómo no lo vimos antes?» La sobrecargo tragó saliva. Intentó recomponerse. Avanzó hacia él con pasos firmes, aunque sus manos temblaban apenas. «Señor, discúlpeme. No sabía quién era usted». Él la miró de frente por primera vez. El silencio seguía siendo su única respuesta. Ese silencio dolía más que cualquier reproche. El niño lo observaba fascinado. Comprendía que no hacía falta gritar para hacerse escuchar. El poder estaba en no decir nada. Los pasajeros comenzaron a cambiar de postura. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por no haber intervenido antes. Otros se quedaron en shock, entendiendo recién la magnitud de lo ocurrido. La sobrecargo insistió, con la voz quebrada. «Yo lo lamento mucho». Él no movió un músculo. Solo acarició la libreta con la yema de los dedos. La sostuvo un momento y volvió a apoyarla sobre su regazo. El niño, con voz tímida pero firme, habló otra vez. Entonces, ¿por eso no contestó nada? La sonrisa de Chespirito fue tan leve como antes. No había palabras. No hacían falta. El avión entero lo entendió. El verdadero peso estaba en lo que nunca dijo. El murmullo creció como un oleaje dentro de la cabina. Los pasajeros, que antes callaban, ahora se descubrían incómodos. Las miradas se cruzaban, pesadas, llenas de un reproche que nadie se atrevía a poner en voz alta. El niño se hundió en el asiento, aún con los ojos puestos en él.
Su inocencia parecía haber revelado lo que los adultos no quisieron enfrentar: el silencio de todos. La sobrecargo seguía de pie, rígida. El uniforme ya no la sostenía. La autoridad que había impuesto se desmoronaba con cada segundo. Sus labios se movieron como para excusarse otra vez, pero ninguna palabra salió. Chespirito se mantuvo inmóvil. El saco sencillo, la libreta en su regazo, la calma de alguien que había aprendido a soportar en silencio. Ese silencio ahora se volvía un espejo cruel. Un pasajero carraspeó. Otro fingió ajustar el cinturón. Nadie quería ser el primero en decir lo obvio, que lo habían visto todo y que ninguno lo detuvo. El niño, con el ceño fruncido, volvió a preguntar: ¿por qué nadie ayudó? Las palabras lo atravesaron todo. El pasillo quedó helado. Las filas enteras parecieron agachar la cabeza al mismo tiempo. Él acarició la libreta, como si en esas páginas estuviera la única respuesta posible. No habló. El silencio seguía siendo su única elección. Los motores del avión rugieron más fuerte. Parecía un recordatorio incómodo de que el viaje continuaba, aunque nadie supiera cómo sostener el peso de lo que había ocurrido. La sobrecargo retrocedió un paso. Sus ojos buscaban un lugar donde esconderse, pero ya no lo había. El niño seguía mirándola, con la inocencia que desarma más que cualquier reclamo. Y en ese contraste, el niño preguntando, el hombre callando, los adultos avergonzados. Se dibujó la verdadera escena. No era una historia sobre un pasajero ignorado, sino sobre un silencio colectivo que todos compartían. El ambiente dentro del avión se volvió insoportable. No eran las luces tenues ni el rugido de los motores. Era ese eco invisible que resonaba entre todos, la certeza de haber presenciado algo injusto y no haber hecho nada. La sobrecargo respiraba agitada. Apretaba los formularios contra el pecho como si fueran un escudo. Pero nadie la defendía ahora. Su autoridad había desaparecido. Un pasajero de la fila 8 levantó la voz. Apenas: «Debimos decir algo». Su frase cayó como una piedra en el agua. Las ondas alcanzaron a todos. Varias cabezas asintieron en silencio. Chespirito permanecía igual. Su saco sencillo, la libreta sobre el regazo, los lentes reflejando la luz del pasillo. Su calma era el contraste más fuerte frente al nerviosismo colectivo. El niño volvió a mirarlo. ¿De verdad no le dolió? La pregunta era ingenua, pero directa. Él respondió con un gesto mínimo. Una respiración profunda, un cierre de ojos lento. No hizo falta nada más. La incomodidad se transformó en vergüenza. Algunos pasajeros se removieron en sus asientos como queriendo borrar lo que habían visto. Pero no podían. El eco del silencio los perseguía. La sobrecargo intentó recomponerse. Se inclinó apenas y susurró, solo para él: «Discúlpeme». Él no contestó. Su silencio era respuesta suficiente. El niño lo entendió antes que nadie. Ese hombre no necesitaba palabras para mostrar su fuerza. El silencio era su voz. Y mientras el avión seguía surcando el cielo, todos los presentes supieron que ese vuelo no se les olvidaría jamás. El avión seguía su curso, pero la tensión ya no podía ocultarse. Las charlas en voz baja eran apenas murmullos que buscaban aliviar la incomodidad. Nadie quería volver a mirar a la sobrecargo. Nadie quería enfrentarse al hombre del saco sencillo que había soportado todo en silencio. El niño insistió, con la fuerza de quien todavía no conoce el miedo a hablar. ¿Por qué no se defendió? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Los adultos bajaron la vista, incómodos. La sobrecargo se mordió el labio, incapaz de sostener la mirada. Chespirito lo observó, con ternura, con calma. Sus labios no se movieron,
pero sus ojos parecían decir: no siempre hace falta hablar para responder. El niño lo entendió. Se recostó en el asiento, aún pensativo, pero con una serenidad nueva en la mirada. Los pasajeros empezaron a sentirse cada vez más desnudos frente a ese silencio. El juicio no venía de él. El juicio venía de lo que cada uno recordaba haber hecho o no hecho. Un hombre en la fila 10 murmuró: no lo vimos, no quisimos verlo. Nadie respondió, pero muchos lo pensaron. La sobrecargo seguía de pie, rígida. El uniforme parecía más pesado que nunca. Ya no tenía frases cortas para imponerse. La autoridad había cambiado de manos. Sin decir una sola palabra, Chespirito era ahora el centro del vuelo. El niño volvió a mirarlo. Le sonrió. Él respondió con un gesto mínimo, una ligera inclinación de cabeza. Y en esa simpleza se abrió una grieta. No en él, sino en todos los demás. Una grieta que ya no podrían cerrar. La noticia ya corría de boca en boca. Algunos pasajeros lo decían con orgullo contenido, otros con vergüenza: es Chespirito. El eco llegaba cada vez más lejos dentro del avión. La sobrecargo escuchó su nombre y palideció. No había marcha atrás. La humillación que había intentado ocultar se había vuelto pública. Todos la miraban a ella ahora, no a él. Chespirito permanecía inmóvil, la libreta en sus manos, la mirada fija en un punto invisible, como si la tormenta no fuera con él. Era el único que parecía en paz en medio de aquel caos silencioso. El niño volvió a preguntar, esta vez con voz más clara: ¿y si hubiera sido otro? ¿También se habría quedado callado? El silencio después de esa frase pesó más que la turbulencia. Los pasajeros comprendieron lo que implicaba. No se trataba solo de él. Se trataba de cualquiera. Un hombre de traje murmuró: lo vimos. Y no dijimos nada. La mujer a su lado asintió con los ojos húmedos. Nadie quiso seguir hablando. El aire estaba cargado de una verdad insoportable. No habían callado porque no supieran qué hacer, sino porque era más cómodo no hacer nada. Chespirito apretó la libreta contra el pecho. No sonrió. No negó. No afirmó. Solo dejó que el silencio siguiera diciendo lo que todos evitaban. El niño lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. Entendió que aquel hombre le estaba enseñando algo, no con discursos, sino con la fuerza de su silencio. El avión continuaba su ruta. Pero dentro, ya nada era igual. La sobrecargo intentó retomar su rutina. Pasó con el carrito una vez más, pero nadie aceptó nada de lo que ofrecía. Las miradas esquivas, los gestos tensos, todo la señalaba sin necesidad de palabras. Cada paso suyo por el pasillo era un recordatorio de lo que había hecho. Su sonrisa forzada no convencía a nadie. El uniforme ya no le daba autoridad. Era apenas un disfraz en medio del silencio colectivo. Los pasajeros la evitaban, pero no podían dejar de pensar en ella. La escena de antes se repetía en sus cabezas. El saco empujado, la libreta mojada, las frases secas, la humillación pública. Ahora, todo caía sobre su conciencia. Chespirito seguía en calma. No había cambiado de postura. Su serenidad era un contraste brutal con la incomodidad de la mujer. El niño volvió a hablar, con esa voz limpia que desarma. Señorita, ¿por qué lo trató así? La pregunta rebotó en toda la cabina. La sobrecargo abrió la boca, pero ninguna respuesta salió. Se giró, buscó apoyo en los demás, pero nadie la sostuvo. Todos la miraban en silencio. Era la misma parálisis que antes había protegido la injusticia. Ella apretó el carrito con fuerza. Lo empujó hacia adelante con torpeza. No miró atrás. Sabía
que había perdido. Chespirito bajó la mirada hacia la libreta. Pasó una mano por la portada, como acariciando algo más que papel. El niño entendió. Ese silencio no era debilidad, era dignidad. Y mientras la sobrecargo se alejaba por el pasillo, su caída ya estaba escrita en la memoria de todos. El vuelo avanzaba en silencio. Ya no había risas ni conversaciones dispersas, solo un murmullo contenido, como si todos pensaran lo mismo y nadie quisiera decirlo. El niño apoyó la frente en la ventanilla. Sus ojos seguían buscando al hombre del saco sencillo. De pronto, preguntó otra vez: ¿y si nunca lo hubieran reconocido? ¿Habría sido lo mismo? Nadie respondió. Los adultos miraron hacia abajo. El eco de la pregunta dolía demasiado. Chespirito no movió un músculo. Solo respiró hondo, cerró los ojos y apoyó la mano sobre la libreta. Ese gesto fue suficiente para dejar claro que no necesitaba contestar. La respuesta estaba en la vergüenza de todos los demás. Una mujer de la fila 9 se secó las lágrimas con disimulo. Un hombre en la fila 6 apretó los puños. Cada uno revivía la escena en su mente, y cada uno entendía que había sido cómplice del silencio. La sobrecargo no volvió a aparecer por el pasillo. Se había refugiado en la cabina, lejos de las miradas. Pero su ausencia no aliviaba nada. El vacío que dejaba era un recordatorio de lo ocurrido. El niño volvió a mirar a Chespirito. Sus labios se movieron, apenas un murmullo. «Yo no me voy a quedar callado». El avión entero escuchó esas palabras. Y fue como si, por primera vez en todo el vuelo, alguien hubiera dicho lo que todos pensaban. El silencio posterior fue aún más pesado. Pero ya no era el silencio de indiferencia. Era el silencio de una lección aprendida demasiado tarde. El avión entero parecía escuchar solo al niño. Su frase había quedado suspendida en el aire. «Yo no me voy a quedar callado». Los adultos lo miraban con una mezcla de ternura y vergüenza. Era como si un espejo se hubiera levantado frente a ellos. Un espejo que mostraba lo que debieron hacer y no hicieron. El niño se enderezó en el asiento. Miró a Chespirito con decisión. «Yo sí hubiera dicho algo desde el principio». La inocencia de esas palabras dolía más que cualquier reclamo. Los pasajeros apretaron los labios. Nadie se atrevió a contradecirlo. Chespirito lo miró en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, suave, apenas visible. El niño sintió que esa era la respuesta que esperaba. Los demás comprendieron que aquel hombre no necesitaba defenderse. El verdadero juicio no estaba en él, estaba en cada uno de ellos. El rugido de los motores acompañaba la escena. El cielo afuera era inmenso, pero dentro del avión el espacio se sentía pequeño, sofocante. Todos cargaban con el peso de lo que no hicieron. El niño, sin saberlo, se había convertido en la voz de todos. No por lo que dijo, sino por lo que reveló. Que callar también es tomar partido. Chespirito bajó la mirada hacia su libreta. La acarició con los dedos, como quien protege un secreto. El gesto era simple, pero contenía toda la verdad. No necesitaba palabras para hacerse eterno. El tiempo dentro del avión parecía detenido. Los pasajeros evitaban hablar, como si cualquier palabra pudiera romper la frágil quietud que ahora los envolvía. El niño observaba la libreta sobre las piernas de Chespirito. Imaginaba lo que podía haber escrito allí. Quizá historias, quizá recuerdos, quizá solo silencios puestos en papel. La sobrecargo no regresó. Su ausencia se volvió tan evidente como su presencia minutos antes. El uniforme vacío se convirtió en símbolo de un error imposible de borrar. Un hombre tosió, nervioso. Una mujer trató de sonreír, pero la sonrisa murió antes de aparecer.
Todos cargaban el mismo pensamiento. Yo también lo vi. Yo también guardé silencio. Chespirito acomodó el saco sobre sus hombros. Ajustó los lentes. No dijo nada. Cada gesto suyo parecía medido, sereno, inevitable. El niño se inclinó hacia adelante, como si quisiera preguntar otra vez, pero se contuvo. Entendió que ya no hacía falta. Las respuestas estaban en lo que no se decía. La libreta permanecía cerrada. El secreto seguía guardado. Y aún así, todos sentían que la verdadera lección ya había sido escrita. No en esas páginas, sino en la memoria de cada pasajero. El avión surcaba el cielo con normalidad, pero dentro nada era normal. Todos sabían que ese vuelo quedaría marcado para siempre. Las luces del avión se encendieron para anunciar el descenso. Los cinturones se ajustaron. El protocolo habitual intentaba devolver normalidad a lo que ya no podía ser normal. Los pasajeros se miraban entre sí, incómodos. Cada rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y reflexión. No hablaban, pero todos pensaban lo mismo. Pudimos haber hecho algo. El niño observó por la ventana las luces de la ciudad que se acercaban. Luego miró a Chespirito. Él permanecía tranquilo, como si el mundo allá afuera no tuviera prisa. La sobrecargo apareció de nuevo, cumpliendo con el protocolo. Sus pasos eran más lentos. Su mirada no se atrevía a detenerse en nadie, menos en él. El avión tocó tierra. El golpe seco de las ruedas fue como un recordatorio brutal. La lección había quedado grabada. El niño tomó aire. Susurró como si hablara consigo mismo. No quiero ser de los que callan. El sonido de los motores disminuyó. El silencio aumentó. Los pasajeros sabían que esa frase era para todos ellos. Chespirito cerró los ojos un instante. Asintió levemente. Y en ese gesto quedó suspendida la enseñanza. El avión se detuvo por completo. Los pasajeros se pusieron de pie en silencio. Nadie se apresuraba a abrir los compartimentos ni a salir primero. Todos parecían esperar algo que aún no terminaba de ocurrir. Chespirito se levantó despacio. Colocó la libreta bajo el brazo. El saco seguía en su hombro, tan sencillo como al inicio. Se acomodó los lentes y caminó hacia la salida sin prisa. Los pasajeros se hicieron a un lado. No porque alguien lo ordenara, sino porque entendieron que ese era el único gesto digno que podían ofrecer. El niño lo siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. En sus ojos había admiración, pero también una promesa silenciosa: recordar lo que había visto. La sobrecargo permaneció quieta junto a la puerta. No intentó hablarle. Sabía que cualquier palabra sería inútil. El silencio era ahora su castigo. Cuando el último pasajero salió, el avión quedó vacío. Solo entonces el eco de lo ocurrido se hizo insoportable. No eran las turbulencias ni el ruido de los motores lo que todos recordarían. Era ese silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier disculpa, más que cualquier justificación. Un silencio que convirtió un vuelo común en una lección imborrable.